Pero bueno, lo comentaba que yo le decía, ¿sabes qué? Pues es que a mí eso de correr no. O el gimnasio, aunque entreno diario, de repente se me hace muy monótono. Y digo, ¿por qué? Porque son ejercicios o actividades que te dejan pensar mucho. Y precisamente a mí me gustan más los ejercicios o los deportes que no te permiten pensar tanto, ¿no? Como el jiu-jitsu, el boxeo, las artes marciales en general, o natación, por ejemplo, también. A lo mejor puedes pensar al inicio un poquito, ¿no? En lo que le vas agarrando, pues vas ahí como que calentando y tienes tiempo para pensar, pero después es o respiro o me ahogo o quiero llegar al final de la alberca. Entonces, bueno, ese tipo de ejercicios a mí me llaman más la atención. De hecho, también, por ejemplo, Mark Zuckerberg empezó a entrenar jiu-jitsu. Y él decía, creo que fue con Joe Rogan a su podcast, a una entrevista, y él le decía, no me acuerdo si fue ahí, pero sé que lo dijo Mark Zuckerberg, y dice que él prefiere el jiu-jitsu y dejó de correr por lo mismo, porque llegaba al jiu-jitsu y se le olvidaban todos sus problemas, todo lo de Facebook, Meta, etcétera, todo lo que hace él se le borraba por completo, y cuando corría lo único que podía pensar era no contesté el correo, tengo que llegar a hacer esto, el equipo está fallando en esto. Entonces dice que él, o sea, ahorita su pasión es jiu-jitsu. Sí, bueno, por supuesto, hay algunos tipos de deportes en los cuales no te permite tener una neurotransmisión muy elaborada, ¿no? Tienes que usar recursos en tiempo real para que puedas subsanar el ataque, ¿no? Y es muy válido el buscar qué tipo de deporte te puede dar lo que tú estás buscando. En el sentido de los que practican ejercicios de resistencia y que tenderían a ser muy monótonos, la realidad es que durante ese entrenamiento, además de estar produciendo una gran cantidad de anandamida, también producen factores neurotróficos, ¿no? Factores neurotróficos derivados del cerebro. Y eso contribuye a que pudieras tener una neuroplasticidad más elaborada, ¿no? ¿Y cómo lo traduciría esto? Pues después de entrenar un ejercicio de poco arco reflejo de retirada, pues si te pones a estudiar, estarás muchísimo más enfocado en estar estudiando y podrás retener, por ejemplo, más fácilmente los conceptos. Y cuando estás bajo una presión de poder resolver un conflicto en tiempo real, liberas una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina que también estaría asociado a otro endocannabinoide como el 2-araquidonoilglicerol, pero estaría más asociado a contrarrestar los procesos de dolor o los procesos de inflamación, ¿no? Entonces, anandamida, que es para deportes más de resistencia, están asociados a una condición de bajar estrés, bajar ansiedad, bajar condiciones de depresión, ¿sí? Y el 2-araquidonoilglicerol para deportes de contacto, para deportes de tomas de decisiones en tiempo real, estaría asociado un poco más a disminuir los arcos reflejos de dolor o los arcos reflejos de inflamación, ¿no? Ok, ese endocannabinoide, ¿cómo dijo que se llamaba? 2-araquidonoilglicerol. Ok, es el 2-araquidonoilglicerol. Ajá. Ahorita que dice que es más para deportes de combate, de dolor, bueno, o sea, para los arcos reflejos de dolor, me hace pensar, por ejemplo, en los runners, otra vez, volviendo a los runners. Después de media hora, 40 minutos, una hora que están corriendo, imaginemos de fondo, llega un momento en el que dicen, es que estoy en automático, ¿no? Ya no sentía mis piernas, pero seguía avanzando. No, el corazón, ¿no? En los deportes de combate, pues el peleador que es que tiene mucho corazón y sigue a pesar de que lo golpean. Hace rato mencionó de que había un proceso de analgesia, ¿sí? Entonces, en estos runners
Ese, ya se me olvidó otra vez el nombre, pero el segundo que dijo... 2-araquidonoilglicerol. Ese, 2-araquidonoilglicerol. Está complicado. Trabalenguas. Pero bueno, ese influiría en ese proceso de ya no siento mis piernas, pero sigo corriendo y a lo mejor sigue a la misma velocidad. Pero dice, pues siento como que están dormidas, pero siguen y siguen. Es más anandamida, ¿no? Anandamida actúa fuertemente sobre el receptor cannabinoide tipo 1. Uh-huh. Y el receptor cannabinoide tipo 1 está asociado a inhibir procesos de dolor. La circuitería periférica asociada a dolor estaría bloqueada. Entonces, realmente lo que sucede en el runner es que ellos producen una gran cantidad de anandamida y esto conlleva a que prácticamente, como bien decías, todos sus trabajos sean muy mecanizados, ¿no? Y al ser muy mecanizados, les permite caer en estas condiciones de introversión que mencionaba, pero a nivel periférico conlleva a que tenga una gran analgesia. Y esto es lo que también conlleva a que cuando terminan de correr, pues queden como prácticamente una condición de su introversión los lleva a una condición casi cataléptica. ¿Qué significa esto? Que se queden en una posición de reposo, como si estuvieran en otro sitio, ¿no? Entonces se acercan a ellos y les dicen, oye, ¿cómo te fue? ¿No? Entonces no logran articular mucho las palabras porque están sumidos en sus pensamientos y lo único que te van a decir es, me fue muy bien, disfruté, ¿no? Y luego, si les hicieras en ese momento, si invitáramos al área de psicología, se les hicieran algunos tests para evaluar estados de ansiedad, estados de depresión, estados de estrés, pues prácticamente ellos no tendrían puntajes altos en esas condiciones, ¿no? Entonces, el que todos los días estén entrenando los lleva a que sean capaces de manejar mucho sus emociones, ¿no? O que estén como muy condicionados a la resiliencia, ¿sí? Y es en gran medida porque estos endocannabinoides están funcionando un poco más y todo el sistema endocannabinoide en ellos está funcionando un poco más o es más evidente, ¿no? Es casi muy similar a lo que sucede, por ejemplo, con los que les gusta practicar yoga, ¿no? Están con sus arcos reflejos de respiración, están estirándose, están cambiando de posición, mantienen una posición cierta temporalidad y cuando terminan de practicar yoga, pues si puedes platicar con alguien que normalmente practica yoga, pues es muy relajado. Es muy relajado, ¿no? Es súper relajado y luego les dicen, bueno, a estas personas no les corre la sangre por las venas o qué es lo que está sucediendo, pero su sistema endocannabinoide contribuye en gran medida a tener esa condición de paz.